Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con el panel 3, Política Pública y Acciones a Emprender, evento que se realizó en el marco del Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Específicamente, tenemos la conclusión de la ponencia de Sergio Peñalosa Pérez, presidente de la Asociación Civil México Negro. Al terminar esta ponencia, continuamos con la participación de Rosa María Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, AC, quien destacó que el diseño de estrategias para la disminución y erradicación de la violencia hacia las mujeres en la región de la Costa Chica de Oaxaca, donde se concentran cientos de localidades que en ocasiones por falta de información se mantienen al margen de los derechos que la ley les concede. La idea es acercar los servicios institucionales en la materia, principalmente los instrumentos creados para erradicar la violencia de sus vidas. Comenzamos con estas importantes impresiones. Como referencia y como contexto solamente quiero mencionar los 4 programas que en los diferentes periodos o sexenios de los diferentes presidentes que ahí van a ver, no quiero referirme mucho a ellos porque el tiempo apremia, ¿verdad? Que tenemos ahí el Progresa, Oportunidades, Prospera, ¿sí? Estos son los programas que de alguna manera han beneficiado a las comunidades afromexicanas y no quiero verles solamente el lado malo porque pudiera presentarse o pudiera parecerse así, ¿no? Yo sé que tienen su lado bueno, pero nuestra obligación es decir en qué se está fallando en esos programas. ¿Sí? Bien, decía yo de la Costa Chica por ser el área en la que realizamos nuestro trabajo, ahí también se los voy a dejar así tan rapidito para no quitar mucho tiempo, ¿sí? Y pasamos a la siguiente. ¿Sí? Ahí se ubica pues entonces los 2 estados de Oaxaca y Guerrero, y también se ubica la Costa Chica, como ven ustedes. De manera específica en la parte de abajo tenemos ya la Costa Chica, lo que es propiamente una zona compacta de Guerrero y Oaxaca. Pudiéramos decir que administrativa y políticamente por cuestiones gubernamentales se hace la división, pero en Costa Chica nosotros somos una región muy compacta porque parentesco biológico es lo que nos une y compartimos las mismas tradiciones culturales. Por favor. Las actividades económicas a las que nos dedicamos de manera en un alto porcentaje son propiamente la agricultura, la ganadería, ¿sí? Pero presenta alguna dificultad o problemática, en este caso la falta de recursos económicos, que es la parte mucho más importante, también la falta de asesoría técnica, ¿sí? Tenemos también ahí que la falta de organización para la producción, que esto da motivo a que haya los intermediarios y que la mayor parte de las utilidades en esta producción se queda precisamente en las manos de los coyotes, como le decimos, ¿verdad? El salario mínimo establecido oficialmente es de 70 pesos, ¿sí? Y el real, porque, bueno, fuera de lo que se establece, hay un salario que realmente se paga ahí, que es de 150 pesos, pero que no alcanza propiamente para adquirir los productos de la canasta básica. ¿Sí? Bien, ante esta problemática, por ser los 3 estados de la República más pobres, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y por la ubicación geográfica que tenemos, obviamente que nos enfrentamos a una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Y cuál es esa respuesta que el gobierno, a través de los programas que ya mencioné, tiene? Bueno, la incidencia en estas comunidades es justamente a través
de lo que a nivel nacional tenemos como Cruzada Nacional contra el Hambre. Yo me di a la tarea de visitar algunos comedores comunitarios, algunas tiendas de abasto rural, la Liconza, y de abasto social de leche, que es Liconza. Mas, sin embargo, la problemática a la que nos enfrentamos ahí precisamente es en que estos comedores no están resolviendo el problema. Lo digo con toda franqueza. Yo siento que se está simulando solamente en estrechar esa brecha entre los más pobres y los que más tienen, ¿verdad? Y yo diría aquí que esos programas no resuelven el problema porque presentan una serie de problemáticas en su operación, en su ejecución, y además debe evaluarse para que de alguna manera estos programas sí impacten de manera positiva en la población, ¿sí? En este caso, el Programa Nacional contra el Hambre no considero, en lo personal, no está resolviendo el problema, ¿sí? En cuanto a salud pública, ahí tenemos que las instituciones que atienden la salud pública de manera como respuesta gubernamental son el IMSS, ¿verdad? El ISSSTE, para el caso de los trabajadores que perciben un salario, y salubridad con una mayor inclusión, con una mayor apertura para todos aquellos que recibimos de alguna manera un ingreso permanente y para aquellos que no lo reciben, ¿sí? Y ahí tenemos que los centros de salud, los hospitales de tercer nivel, que son los que encontramos en el área de las comunidades afromexicanas, obviamente ahí yo quiero poner el dedo en el renglón. Esa es la consideración en la que el gobierno federal y los 3 niveles de gobierno nos consideran, yo creo que de tercera, porque justamente los servicios que encontramos de salud, no hay un hospital de segunda o de primera que resuelva de manera inmediata y de manera eficiente los problemas de salud. Nos estamos enfrentando propiamente a la carencia de medicamentos en esas instituciones de salud. Nos enfrentamos al mal equipamiento de estas instituciones y nos enfrentamos a la falta de personal profesional de la salud para que seamos atendidos de manera digna, considero, ¿sí? Bien, ahí estoy poniendo en las fotografías justamente lo que hay en la región, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo un centro de salud de una comunidad, es un hospital en la comunidad de Coajinicuilapa, ¿sí? Que ese es un hospital que yo digo que es un simulacro de un hospital porque es tan pequeño y con todas las carencias que yo ya mencioné, ¿sí? Y esto es lo mejor que tenemos, porque nos vamos a los centros de salud o a las casas de salud y van a ver ustedes que en las comunidades donde hay casas de salud ni siquiera hay un médico que atiende, solamente está la construcción, pero ni siquiera hay un médico, ¿sí? Vemos ahí algunas personas esperando, ¿verdad?, que se quejan precisamente a través de lo que es el Seguro Popular, que es la parte más incluyente y con mayor apertura o cobertura, ¿verdad?, para la atención de aquellos que menos tienen y que tienen que hacer largas filas para poder ser atendidos y luego salen con que les faltó tal o cual medicamento y lo tienen que adquirir en la farmacia, ¿sí? La respuesta, decía, del gobierno es a través del Seguro Popular y que enfrenta todas las carencias que ya mencioné, ¿verdad?, porque es justamente a través de salubridad donde se van a atender, ¿sí? En el rubro de la educación, ahí vemos nosotros que también presenta similares situaciones porque los centros educativos no están equipados, muchos están construidos, mal construidos porque no siguen un plan de construcción justamente para lo que van a ser construidos, sino que la iniciativa de los directivos o de las sociedades de padres de familia van gestionando ante los ayuntamientos o ante los políticos que llegan en campaña o ante los funcionarios a quienes tienen que dedicarse a la gestión y que van construyéndole poco a poco y de manera no planeada
esas construcciones que no están respondiendo propiamente a los requerimientos de la actualidad para que nuestros egresados de las escuelas salgan con el perfil académico necesario, ¿sí? Ahí también tenemos que aparte de eso hay falta de espacios educativos, aulas o escuelas, ¿sí? Y luego la formación de los maestros y la actualización de los mismos, o sea, también no corresponde a los requerimientos que se requieren en estos tiempos, ¿sí? O sea, los administrativos y los directivos no pasan por un proceso de actualización adecuado para responder a los requerimientos, ¿sí? Y igual ahí les muestro unas fotografías de los centros educativos de la región más cercana donde yo habito, de Coajinicuilapa, y de algunas comunidades. Vean ustedes, empiezo desde las construcciones que ya estaban como parte de la gestión que acabo de mencionar, pero también por ahí vemos que a través del huracán Ingrid y Manuel anteriormente, del ciclo pasado de lluvias, empezaron a construir las escuelas que están, las dos últimas que están, ¿verdad?, ahí abajo, y tienen ya una apariencia, por lo menos que sí va a responder a las condiciones que se requieren en cuanto a actualización. Mas, sin embargo, yo creo que hay que hacer una observación. Siendo zonas de alto riesgo sísmicamente y de huracanes, a pesar de que es una respuesta de estos fenómenos naturales, la construcción es con Armix y con un material muy riesgoso, se puede decir. Se ven muy bonitas de afuera, pero en cuanto a la construcción, en lo personal considero que no están respondiendo a la seguridad que se requiere de la población escolar que va a estar en esos lugares, ¿verdad? Sí. Y decía yo, la problemática de los estudiantes, ya diríamos ahí, o sea, la falta de recursos económicos, que pienso que esta es una constante en muchas de las comunidades afromexicanas de todos los estados de la República, y yo creo que también los indígenas se enfrentan también a esta situación, ¿sí? La problemática de la alimentación, que ya decía yo, los comedores no están respondiendo a esa problemática específicamente de los estudiantes, a la desintegración familiar, el bajo aprovechamiento escolar, a la inasistencia y a la deserción. O sea, estos son fenómenos que se han presentado desde hace mucho tiempo y que siguen presentes en el momento, ¿sí? A pesar de estar en el discurso de la reforma educativa, no se ve el reflejo propiamente de las acciones de los organismos responsables de combatir estos fenómenos, ¿sí? Y ahí tenemos pues que esa respuesta del gobierno es a través de los apoyos a las familias, ¿verdad?, y a los niños y jóvenes que ingresan a las instituciones educativas, y yo creo que ahí son dos problemas que se quieren atacar, ¿sí?, que es al ingreso propiamente, ¿sí?, y luego a la permanencia de los estudiantes en estas instituciones educativas, a través de las becas, que yo quiero decirles que, bueno, antes de estructurar esta ponencia, yo desconocía propiamente los montos de las becas, pero en el caso del nivel de primaria, realmente son casos hasta agresivos, ofensivamente diría yo, ¿sí?, porque hay becas de 125 pesos bimensualmente, ¿sí?, y que la variación que hay es por grado y por género, pero son, qué sé yo, 10, 15 pesos, y realmente no, es una simulación, ¿sí?, en cuanto al combate de este problema, ¿sí? Luego hay apoyos a las familias también para la compra de zapatos, para la alimentación, pero si revisamos también los montos no resuelven en nada, pudiéramos decir, el problema. Entonces, digamos, ¿qué está pasando en cuanto a la intervención del gobierno federal y de los tres niveles de gobierno para combatir? Porque yo creo que hay que hacer la evaluación posteriormente y veríamos si esto está impactando positiva o negativamente en cuanto a la solución del problema, ¿sí? En cuanto a la vivienda, pudiéramos decir, y repito, aquí estamos en zona de alto riesgo sísmico y de huracanes.
debido a ello, pues hay la respuesta que ya comentaba yo en cuanto a las escuelas. Mas, sin embargo, yo creo que la atención de la vivienda ha sido justamente pensando en los que tienen ingresos y que se puede recuperar de alguna manera, ¿sí?, el costo de la vivienda. Ahí tenemos el Infonavit, tenemos el Fobiste como instituciones que están respondiendo a resolver el problema de la vivienda, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen un ingreso permanente? ¿Sí? Bueno, yo no conozco algún programa permanente en cuanto a responder a la vivienda que no sea para los que tienen ingresos. Mas, sin embargo, cuando hay desastres naturales es justamente cuando salen a relucir los recursos para poder combatir el problema de la vivienda. Y entramos a la misma problemática, ¿sí? Ahí quiero pedir, por favor, que observen ustedes, bueno, un gran porcentaje de la vivienda está construido con material de la región. Son las primeras que ustedes van a ver ahí. De ahí tenemos la tercera vivienda, que está construida ya con material industrializado, con cemento, con varilla, pero con recursos propios de la gente, del propietario de esa vivienda. Mala planeación en la construcción y obviamente, como no tiene una asesoría para construir, también está construyendo quizá un poquito con mayor seguridad, quizá, pero todavía no respondiendo a esos desastres naturales, no asegurándose de que esa vivienda sea propiamente resistente, ¿sí? Pero ya las casas, las viviendas de abajo, las dos primeras, las de color azul, son viviendas que también se construyeron en el estado de Guerrero por el gobierno de Guerrero, el anterior, ¿sí? ¿Sí? Y están mal construidas. Estas son en una comunidad que se llama Comaltepec, cerca del municipio de Coajinicuilapa, porque hubo muchas viviendas en muchos lugares, pero bueno, en algunos lugares selectivamente se construyó, y es el mismo problema, mal construidas, con un material no resistente, espacios que vienen a cambiar propiamente la dinámica de vida de la gente, ¿sí? Y que tenemos las dos, perdón, la vivienda de en medio, ¿sí?, es de una comunidad que a lo mejor ustedes la vieron muchísimo en la televisión, el Nuevo Capricho, porque hay dos comunidades en Guerrero que se habló mucho, ¿verdad?, de ellas, y esta es una. También se ven muy bonitas las casas por fuera, pero repito, cambia la dinámica de vida de la gente porque son espacios muy pequeños, muy reducidos, pero además mal construidas. Bueno, ahí sí me consta porque yo fui, todavía están en etapa de construcción de muchas, y son armes los que están utilizando, ¿sí? Y hay la resistencia de la gente. Ahorita el 50% de la población ya vive ahí, pero el otro 50% vive en el viejo capricho, que le podemos decir así, ¿verdad? Y bien, a pesar de que se van a enfrentar a la problemática que se va a presentar en este ciclo de lluvias, la gente no se quiere ir porque las casas son unas coladeras y porque tienen, en cuanto a las fosas, les metieron unos recipientes de plástico que la gente que ya se fue ya se les llenó y se está saliendo ya el agua. Bueno, todavía no pasa ni un año que se las entregaron y ya están presentando el mal estado en que fueron construidas, ¿eh? Y la última vivienda que está es por gestión de una de las asociaciones civiles, ¿sí?, de una de las asociaciones civiles que se ha dedicado, y por cierto, algunas asociaciones civiles han hecho su modus vivendi de esto, y cuidado ahí, yo creo que también es en contubernio con funcionarios de Sede Sol, ¿verdad? ¿Sí? Están cobrándoles una cantidad a las personas, pero también la mala construcción, y luego siento que el dinero que les piden es propiamente lo que invierten y lo que le apoyan es, yo a lo mejor quiero pensar que se lo quedan, ¿sí? Entonces, eso sería. Por último, yo quiero decirles que agradezco a todos los ponentes porque realmente han, desde varias aristas, abordado el tema de la afrodescendencia y nos han ayudado propiamente a que se visibilice este problema de los afrodescendientes y que de alguna manera nos están ayudando a que las instituciones pues nos regresen a ver, ¿sí? Y le quiero tomar la palabra
a la CNDH para que nos acompañe, ¿sí? Y a los académicos también, para que nos acompañen a abrir las puertas de donde se toman las decisiones para el reconocimiento constitucional. Nos hemos encontrado en el camino con grandes rocas en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿verdad? Porque desde hace 15 años estamos planteando el reconocimiento, y bien ahí, bueno, el agradecimiento a INEGI por un lado, pero por otro lado decirles que los resultados que se presentan, bueno, los comentarios de los resultados que se presentan, nosotros ya sabíamos que iban a ser así, porque insistimos en que se hiciera una campaña de sensibilización, porque los 500 años que pesan sobre las espaldas de los afrodescendientes en cuanto a la discriminación, exclusión, ¿verdad? Y marginación, es justamente lo que ha hecho, lo que ha motivado de que los afrodescendientes no asuman su negritud, ¿sí? Y que requerimos de esa campaña de sensibilización para que en el 2020, que va a venir propiamente ya en el censo de población, vamos a venir incluidos, o sea, se refleje los resultados, porque esos resultados que se reflejen van a ser el insumo precisamente para la asignación del presupuesto, ¿verdad? Para el desarrollo de las comunidades afrodescendientes y para el diseño de las políticas públicas. Y obviamente las voces deben de ser de los afrodescendientes, acompañados por todos los que aquí han hablado justamente del tema. Gracias, y quiero decirles que México Negro espera de todos los ponentes, ¿verdad?, que nos compartan sus ponencias y que nos acompañen en todo el camino por este reconocimiento constitucional. Sí, gracias. Coincido, por supuesto, en el tema que hay que seguir trabajando fuertemente en el tema de la sensibilización. Ya se habla de que ya el tema es más visible, pero que ahora el tema tiene que ser más sensible, y hacia allá es el trabajo que debemos de seguir. La exposición que vimos es un reflejo de la problemática real. Ahí lo está señalando, puede haber muchos programas, los hay, ahí señaló cuáles son los programas gubernamentales que se han venido estableciendo sexenio con sexenio, pero como lo menciona ahí, lo que hay son fallas, lo que hay son faltantes, lo que hay es una realidad distinta a la que de repente nos las muestran en los datos. Los indicadores de vivienda, de educación, salud, alimentación, ingresos económicos, ahí están y son un reflejo en zonas tan específicas como la que menciona y donde trabajan, que es Oaxaca y Guerrero, la Costa Chica, ahí está. Entonces, a la invitación hay una respuesta, por supuesto, positiva por parte de la CNDH. Y como parte del programa hay la participación, un último panelista, que es la maestra Rosa María Castro, de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, AC. Ella es maestra en Administración de Negocios por la UAC, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Tiene un diplomado en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa por la UNAM y es técnica en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, que trabajan temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres afromexicanas, indígenas y mestizas de la costa de Oaxaca, y forma parte del movimiento de pueblos negros de la costa oaxaqueña, así como voluntaria en la organización México Negro AC. De igual manera, es voluntaria de la Asociación Civil Costa Yutucuy, dedicada al cuidado del medio ambiente y desarrollo social, y es integrante de la Asociación de Licenciados en Administración de Empresas egresados del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Funge como presidenta estatal de la Academia de Turismo de los ECATI en el estado de Oaxaca y es consejera académica y participante de la Escuela Itinerante de Formación Permanente de Mujeres Afromexicanas. Ha sido organizadora de varios foros regionales y estatales de mujeres afromexicanas, indígenas y mestizas en Oaxaca.
participó en la primera cumbre de lideresas afrodescendientes de las Américas. Tiene la palabra la maestra Rosa María Castro. Costa, canción y caricia, donde la vida sin bailar se desperdicia. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la participación de las negras por primera vez en un foro tan importante como este. Y voy a contar dos historias rapidísimo, espero que nos dé tiempo. Una se las voy a decir verbal y no me gusta decirla, pero la tengo que decir. Y la otra espero que nos permitan visual. Dos historias que se contraponen, muy importantes. ¿Por qué es importante conocer y divulgar el pasado y presente de las personas afrodescendientes en México? ¿O para qué nos sirve esto? Primero, porque tenemos derecho a saber quiénes fueron nuestros antepasados, nuestras ancestras y ancestros, para saber por qué tenemos cierto color de piel, determinados gustos en la comida o ciertas formas de cantar, jugar o bailar, como lo cita la doctora María Elisa en su texto. Por eso es importante que sepamos y por eso buscamos saber. Segundo, porque tenemos una deuda histórica con los miles de hombres, mujeres y niños y niñas que llegaron a nuestro país a trabajar en el campo y la ciudad. Tercero, porque los colectivos afrodescendientes que existen en México demandan su reconocimiento como sujetos de atención con derechos, entre otras cosas, para la elaboración de políticas públicas, de lo que hoy estamos hablando en este panel, para el beneficio de todas y todos los afrodescendientes, o negros, negras, como nos autodeterminamos nosotras y nosotros. Las comunidades afrodescendientes han hecho al mundo importantes aportaciones. A pesar de esto, han sido y siguen siendo ignoradas, discriminadas, marginadas, e incluso, y a pesar de que las Naciones Unidas en el año 2010 promulgó el año 2011 como el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes, con la finalidad de que los gobiernos procuraran el goce pleno de sus derechos económicos, sociales, civiles y políticos, en su participación e integración en todos los aspectos de la sociedad, aún no hemos podido ver cristalizados estos aspectos que se han contemplado. Efectivamente nos reunimos los pueblos negros de Oaxaca y de Guerrero en ese año en la comunidad de Charco Redondo, Tultepec, de donde tengo el gusto de ser originaria, y discutimos el tema y seguimos discutiéndolo casi después de 20 años y estamos aquí todavía peleando. Y me voy a contraponer con el señor Val, que decía ayer que si se les reconoce a los pueblos negros, básicamente entonces los libaneses y los chinos. Señoras y señores, vamos a preguntarnos, la aportación de los pueblos negros desde hace 500 años a este país no se compara con ninguna de estos grupos que están aquí. Los negros y las negras llegaron a este país, no fue por propia voluntad, circunstancialmente y en lamentables circunstancias los trajeron a este país. Eso hace que el pueblo negro reciba una reivindicación por parte del pueblo mexicano. No podemos comparar a los grupos que han llegado por decisión propia o buscando otras formas de vida. A ellos, a nuestras ancestras y ancestros, no les preguntaron si querían venir a estas tierras. Entonces, pero además la construcción que los pueblos negros han hecho a México y que alguien desafortunadamente se encargó de que no aparezca, sino que hasta recientemente, porque los investigadores y las investigadoras han tomado la batuta y se fijaron en el pueblo negro y empezaron a investigar, ¿sí? Pero no nos dejaron esa historia de las aportaciones y por eso es que el pueblo ha sido invisibilizado, pero tiene muchísimas aportaciones, como ya lo dijo la doctora María Elisa, y ahí está el texto, lo invitamos a que lo lean. Ahí vienen todas las aportaciones del pueblo negro. Entonces es importante que por eso se reconozca también. Tercero, porque los colectivos así lo están pidiendo y porque así solamente con ese reconocimiento constitucional, toda esta realidad que ya se ha dicho desde ayer y que acaba de mostrarla el profesor Sergio con las casas indignas
Porque yo les pregunto a ustedes, a los que no son negros o que no se autodescriben como negros, si les gustaría vivir en esas circunstancias. ¿Verdad que dirían que no? Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.